Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro siguiente video, nuestro video número 22 de nuestra materia de ilustración digital. Bueno, pues el día de hoy vamos a terminar nuestro ejercicio de los niñitos, de los hood bodies. Vamos a terminar con la etapa de acabados de nuestro personaje que ya habíamos empezado la sesión pasada. Bueno, pues el día de hoy vamos a terminar este ejercicio, esta ilustración que empezamos en nuestra técnica de blending y básicamente para probar y para practicar también esta técnica, bueno, pues en algo que no fuera necesariamente fotorrealista, que fuera un poquito más rápido de hacer y pues para que ustedes también se den cuenta que esta técnica puede ser utilizada también incluso en proyectos que no necesariamente sean fotorrealistas. Ok, bueno, pues entonces vamos a continuar a partir de donde nos habíamos quedado, que era tener nuestro personaje prácticamente ya con valor, todas sus flats y todos los valores trabajados en todos los materiales. Si recordarán, habíamos identificado más o menos entre 7 y 8 materiales. Entonces, en esta ocasión vamos a darle acabados a este personaje, vamos a integrarlo en un fondo, contextualizarlo, darle sus luces secundarias, sus sombras contextuales y bueno, pues probablemente agregar un poquito de tablas de luz, tablas de LUT. Entonces, pues vamos a hacer eso en esta sesión. También mucho de lo que yo haga no necesariamente ustedes lo van a hacer igual, porque pues obviamente ustedes tienen su propio personaje y tendrán sus propias decisiones sobre texturas, colores, acabados, tratamientos, fondos diferentes a los que yo vaya a hacer. Entonces, más que otra cosa, pues este video, esta sesión les puede servir como una guía para identificar qué pueden hacer para su propio personaje y tenerlo listo para terminarlo. Ok, bueno, pues entonces les voy a mostrar rápidamente en el caso de mi personaje cuál va a ser el proceso. Teníamos ya nuestro personaje como está en esta primera versión, la versión sin fondo. Ahí lo habíamos dejado, entonces bueno, en esta sesión en mi caso, yo voy a tratar de determinarlo de esta manera, como está ya en la versión un poquito más grande, en la versión final, pero les repito, ustedes tendrán que tomar sus propias decisiones con su personaje, con los elementos que le hayan agregado y no necesariamente tendrá que ser lo mismo que voy a hacer yo. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a retomar este ejercicio desde donde nos habíamos quedado y eso era pues ya en Photoshop con nuestro personaje. Bien, pues estamos aquí donde nos habíamos quedado y pues tenemos aquí ya las carpetas de los distintos materiales. En todas ellas tenemos ya una capa de valor, por lo menos, y vamos ahora a empezar a dar ciertos acabados a nuestros materiales. Y voy a empezar únicamente con una capa muy sencilla de textura para aplicársela a la gorrita. Esto es en mi caso, acuérdense. Le voy a aplicar una capa de textura pues para que se note pues una gorrita como tejida. Entonces, recordarán nuestras capas de textiles, pues son realmente muy fáciles de aplicar. Y otra vez, aquí la intención es que ustedes también empiecen a trabajar rápido, a trabajar de manera mucho más ágil, para que no demoremos demasiado haciendo ilustraciones que pues relativamente son sencillas. Entonces, voy a entrar aquí en la carpeta de gorra y rápidamente pues voy a crear una capa de textura y voy a seleccionar pues una de mis texturas que ya tenía por aquí. En este caso, pues para este efecto de gorra voy a seleccionar quizás, será una de estas, la mejor esta de por acá. Y bueno, pues la voy a encadenar para que solamente afecte la gorra y lo voy a cambiar a modo overlay. Listo, ahí tenemos ya el efecto de la textura sobre la gorra. ¿Ok? Bueno, voy a dejar este material por ahora
Voy a terminar algunas otras texturas rápidamente. Vamos a la camisa y voy a aplicarle también, en mi caso, una capita extra. Sí, y aquí si recordarán teníamos, bueno, en mi caso tenía divididos dos flats. Tenía un flat para los botones y un flat para la tela de la camisa. Bueno, pues sobre la capa de valor de la camisa voy a crear nuevamente mi capa de textura. Y bueno, para este caso voy a seleccionar pues aquí una diferente. Ahí vamos a encadenarla también para que solo afecte la tela. Y vamos a cambiarla a modo overlay. Podría cambiarla a modo darken o a modo multiply o buscar otro modo que pueda funcionar. Normalmente el modo overlay también es muy bueno para este efecto de texturas sobre telas, o más bien texturas de telas. Entonces, pues es uno de los más útiles en este caso. Bueno, ahí está. Voy a hacer una modificación un poquito mayor a esta textura. Le voy a hacer un poco más grande para que se note un poco mejor. Poner 150% y quizás un ángulo diferente. Vamos a ver, 90 grados. Sí, mejor, para que parezca más en diagonal. Entonces ahí estamos. Bueno, en mi caso aquí creo que se ve mejor. Entonces ahí tengo la textura de la tela. Entonces vamos ahora a los pantalones. Aquí abajo estamos en la carpeta de los jeans y ahí también pues vamos a hacer otro par de texturas. Entonces vamos a crear también nuestra capa de patrón y voy a seleccionar aquí pues una textura, puede ser muy parecida a la que usamos para la camisa. Ahí. Y otra vez la voy a encadenar y la voy a pasar nuevamente a modo overlay. Y ahí estamos. Esto lo vamos a dejar. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Y vamos a dejarla así. Vamos a hacer nada más ahora. Bueno, pues un efecto un poquito de pantalones. Bueno, si son unos jeans, a lo mejor están un poco deslavados. Entonces, ese efecto también puede ser muy fácil y muy rápido. Simplemente vamos a agregar otra capa de patrón. Y ahora, bueno, aprovechando que tenemos ya aquí unas texturas de agua, voy a seleccionar una de estas. Más o menos por ahí. También la voy a encadenar. Y la voy a cambiar a modo overlay también. Entonces, pues ahí se dan cuenta, ya tenemos un efecto más o menos como de deslavado, muy simple. Ser un poquito más pequeña la textura, son unos 80% por ahí. Y vamos a rotarla también un poquito. Vamos por aquí. A ver, ahí. Para que se vea un poquito más. Entonces ya tenemos ese efecto más o menos de pantalón deslavados y bueno, en mi caso ustedes pueden hacer algo parecido o agregar a lo mejor un patrón de estampado, como ya vimos cómo hacer eso. Entonces, les repito, esto va a depender enormemente de su personaje, de lo que ustedes quieran hacer. Y bueno, aquí me estoy dando cuenta que quizás también estoy afectando, porque si recordarán, la camisetita estaba en el mismo flat de los jeans. Entonces, si no quiero que se vea aquí, y eso es algo que ustedes pueden hacer si tienen un flat, digamos, compartido, aplican texturas y no quieren que se aplique en alguna parte, pues siempre tienen la mascarilla en donde con su brochadura simplemente pueden hacer en negro, pues aplicar ahí la mascarilla en cualquiera de las dos o en las dos y eliminar el efecto, si eso es lo que quieren. En mi caso, bueno, pues no quiero ese efecto de texturas que pusimos en el pantalón, no lo quiero en la camiseta que está compartiendo el flat, entonces pues nada más le aplico en la mascarilla de las dos texturas, pues un bloqueo.
Bueno, pues ahí estamos. Voy a trabajar un poquito más algunas texturas adicionales que quizás puedan ser un poco más interesantes para ustedes, pues ver cómo podríamos resolverlas. Entonces voy a empezar con la, eh, el cabello. Les recuerdo, en este momento no estamos intentando hacer cabello fotorrealista. Entonces, lo que voy a hacer para el cabello va a ser realmente muy sencillo y voy a ocupar únicamente pues una de nuestras brochas de fibras, de las que usamos para el Winnie Pooh, algunas de estas brochas. Y otra vez aquí va a ser mucho experimentación, pero a diferencia de la vez pasada, pues vamos a trabajar ya directamente en una capa normal. En este momento todavía voy a encadenar esa capa para que se limite únicamente al área de flat. Y pues probando ya distintas brochas puedo hacer algunos efectos aquí de cabello. Ya se trata más o menos de generar un poquito de fibra. Entonces tomo ahí un color y pues voy a intentar hacer únicamente unos trazos por aquí, más o menos así, tomo un poquito más oscuro. Entonces, bueno, este es mi caso y para el tipo de cabello que tiene este niñito, es únicamente algo por el estilo. Y ahora voy a tomar una nueva capa, pero esta no la voy a encadenar. Y la razón es básicamente porque en esta capa lo que me interesa es que algunos de los cabellitos salgan del flat y se noten por fuera, pues para que no parezca que todo está metido dentro del flat. Entonces ahí sí no lo encadeno y pues puedo tomar la misma brocha, puedo tomar otra brocha, o puedo experimentar con otros tamaños, con un poquito de giro cromático, cambiando el color tantito también para ver cómo se puede ver. Y esto otra vez es pues mucho experimentar. Vean aquí el trazo, pues ya al no estar encadenado al flat, pues va a salirse, va a caer encima de todo, incluso puede caer sobre los ojos, o menos así. Y ahora un poquito de trazos más claros. Voy a definir aquí mi opacidad por presión. Y ahí estamos. Entonces, les repito, aquí va a variar enormemente el tipo de brocha que elijan, el grosor de su brocha, qué tanto quieran que se noten las fibras, etcétera. Incluso aquí puedo borrar un poquito con mi goma suave si algunos cabellitos pues están demasiado salidos por ahí. Ok, entonces les repito, esto va a ser muy experimental en cuanto al tratamiento de las fibras del cabello, más o menos así. Lo que sí es importante quizás es que en algún momento recuperemos las sombras de la gorra, la sombra de proyección o más bien de oclusión de la gorra sobre el cabello. Entonces ahí, pues como saben, podemos nuevamente hacer una nueva capa y sobre esta capa, en modo overlay con negro, ya simplemente sombrear un poquito para recuperar esas sombras que tendrían que haber justo en esta parte. Sí, acuérdense que eso nos ayuda a mantener la profundidad del personaje y de los elementos en el plano de profundidad, en el plano Z. Bueno, pues entonces esa es una posibilidad para el cabello.
Ya trabajamos más o menos algunos textiles, también podríamos hacer algo con los zapatos. Si ustedes quieren agregar un poco de textura, a la mejor orgánica, simulando quizás cuero o algo por el estilo. Entonces, pues ahí abriríamos nuestra carpeta de brochas orgánicas. Y cualquiera de estas, pues nos puede servir para algo más o menos del estilo. Ahora aquí voy a volver a hacer algo parecido a lo que hicimos con Winnie Pooh. En este caso, bueno, pues tengo una capa nueva, le voy a poner aquí textura en sombras. Esta capa la voy a poner en modo multiply. Y voy a generar pues un poquito de textura en área de sombra, o más bien textura oscura. Hacer un poquito más notoria o quitamos ahí. Repito, esto tiene que ser rápido, es un proceso que tampoco nos debe llevar mucho tiempo. Ahí vamos a hacer ahora otra capa, muy parecida. Por cierto, estas las vamos a encadenar. Y esta capa la vamos a poner en Lighten. Y la vamos a usar para textura en luces o en áreas de luz. Y aquí pues al revés, vamos a ocupar un tono más clarito para traer a la vista un poquito la textura en las zonas más oscuras. Darle más riqueza al material, un poquito más de volumen a la superficie de los zapatos. Bueno, pues ahí está más o menos. Otra vez esto es rápido, no debemos perder tanto tiempo en esto, tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Y bueno, pues básicamente ya tenemos ahí a nuestro personaje con sus texturas, con sus con ciertas luces, ciertas sombras. Ahora vamos a trabajar, bueno, pues integración al fondo y ahí es en donde corregiremos color y haremos algunos otros ajustes. Bueno, lo primero que voy a hacer ahora es guardar todo mi personaje en una sola carpeta. Lo voy a meter en su propia carpeta y a este lo voy a poner Kit. Y bueno, pues entonces ahora pues yo puedo ocultar completamente a todo mi personaje con un solo clic y obviamente generar capas que puedan estar encadenadas a esta carpeta y afectar todo mi personaje como si fuera un solo objeto. Bueno, pues entonces ahora lo que voy a hacer yo es pausar un momento el video para importar algunas imágenes de fondo, una de las imágenes de fondo, y pues ya una vez con la imagen importada, mostrarles cuál sería el siguiente paso de este proceso. Entonces, pues aquí sería importar la imagen, entrar, buscarla en la red, encontrar la imagen que vamos a usar y colocarla. Entonces me adelanto rápidamente con ustedes en ese caso y la vamos a poner aquí. Bien, pues ya tengo aquí importados dos imágenes que curiosamente encontré muy interesantes porque son la misma imagen, pero dos versiones. Una es este fondo de, bueno, pues una escena callejera de día, pero también encontré la misma versión en noche. Entonces, este es un ejercicio interesante para ver pues cómo podemos hacer que nuestro personaje habite estos escenarios tanto en día como noche, siendo que son exactamente iguales. Entonces, bueno, pues primero voy a utilizar el del día y voy a habilitar aquí a mi personaje. Por cierto, aquí tenemos una capa de luz que era la fuente de luz, la dirección, ya la vamos a quitar para que no nos estorbe. Entonces tenemos nuestro personaje ya en una carpeta y luego tenemos el fondo. Incluso yo ya trabajé un poquito la sombra proyectada, que sería lo siguiente que podríamos hacer ya una vez definiendo el fondo. Pues en este caso, en mi caso, pues la sombra proyectada tendría pues que ir en la dirección correcta.
Afortunadamente este fondo que encontré pues también se adapta perfectamente a mi personaje en cuanto a la dirección de la luz, porque bueno, si recordarán, mi personaje tenía la luz del lado derecho y en este caso, pues si analizamos la imagen de fondo que estoy usando yo, pues resulta que también tiene la luz en la misma dirección y aquí lo puedo notar, por ejemplo, en detalles como la escoba, donde pues el palo de la escoba se proyecta precisamente en el lado de la izquierda, lo que implicaría pues una luz que viene de la derecha. Lo mismo la cubeta, aquí el asa de la cubeta proyecta una luz que nos indica que la luz proviene de la derecha. Toda esta sombra proyectada de este lado, pues entendemos que es generada por un edificio que está del lado derecho. Y bueno, pues en ese sentido tuve esa suerte, corrí suerte de encontrar un fondo que además tenía la luz en la dirección correcta, por lo menos para la versión diurna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues mi sombra proyectada tendrá que reflejar también la misma dirección y aquí yo ya la tengo hecha. Entonces, nuevamente, pues es una sombra muy sencilla de hacer, simplemente proyectándola sobre sobre el asfalto y en la dirección adecuada. Bueno, pues ahí tengo ya mi personaje en cuanto a la integración con los fondos. Ahora pues, lo que vamos a hacer es simplemente una nueva capa y esta capa la voy a encadenar a la carpeta. Me va a ayudar para integrar un poquito mejor el personaje. Voy a poner esta capa en modo multiply para enfatizar un poquito las sombras. Entonces con mi brocha suave, con una brocha suave, voy a oscurecer un poquito el lado izquierdo de mi personaje, pues en relación a la sombra y teniendo un poquito más el sentido de la dirección de la luz para mantener ese sentido de la luz. Por acá, por acá. Ok, y lo mismo voy a hacer ahora para el área de luz. Ok, y esto lo voy a hacer ya un poco más selectivo. No quiero necesariamente aplicarle luz a todo este lado, quizás solo a algunas partes, y ahí entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, ir a la gorra para crear una capita de contraste. Ahí ya tengo una capa de contraste que, si se dan cuenta, está en modo overlay y con blanco y mi brocha suave, lo que voy a hacer es simplemente iluminar esa parte. Aquí ya está el efecto, más o menos como lo quiero, y pueden ver la diferencia simplemente enfatizando la luz. Ahora en modo overlay y con blanco para mantener un poquito más la riqueza cromática. Pero ese efecto pues no lo quiero a todo, nada más lo quiero en la gorra. Algo parecido puedo hacer aquí en los pantalones, en los jeans. Agregar una capa normal, modo overlay. También la encadenamos al flat con blanco. Vamos a hacer un poco más de énfasis en esas áreas de luz. Recuerden que al estar en overlay puedo también cambiar a negro y entonces enfatizar también un poquito sombras. Con cuidado porque este modo sí puede generar un poquito de giro cromático. Es decir, se nos pueden ir algunos colores a verdes o un poquito a morados, en el caso del azul. Entonces, bueno, ahí está, otra vez integrando y tratando de aplicarle esos efectos de luz a nuestro personaje, ya una vez que entendemos o lo entendemos junto con el fondo. Voy a hacer algo similar con la camisa. Vamos a ver el modo overlay, si no nos genera demasiado giro. Parece que no. Ahí va. Entonces un poquito
poquito de luz de este lado. Siempre intentando mantener la riqueza de contraste, que eso le va a dar muchísimo impacto a nuestra ilustración. Pero obviamente manteniendo la lógica de la luz. Entonces aquí en oscuros, ahí tenemos un poquito de giro cromático, nos vamos hacia el naranja. Entonces quizás más o menos así nada más. Ok, entonces ahí tenemos ya nuestro personaje. Vamos ahora pues ya prácticamente a terminar. Y para esta versión lo que voy a hacer es, bueno, simplemente para darle un poquito más de consistencia y homologar la paleta cromática, pues como saben, para eso es muy bueno las capas de LUT. Entonces, bueno, pues le voy a aplicar aquí una capita de LUT. Y ahí es nuevamente elegir algo que les guste, que vean un efecto interesante, quizás algo simplemente para homologar, ahí puede funcionar esta. Entonces, esa capa ya me está permitiendo pues homologar un poquito la temperatura de la luz entre fondo y también mi personaje y de manera pareja, porque ni siquiera es algo que hay que distinguir, por lo menos en este caso. Ahora voy a crear mi capa de grano, comando Shift N, modo Soft Light. Una vez le pongo aquí capa de grano y rellena al 50% gris. Vamos OK. Y acuérdense que aquí le vamos a dar filtro, ruido, agregar ruido, 12% está bien, gaussiano monocromático está bien, y bajamos un poquito la intensidad, más o menos al 40, 50, entre 30 y 40%, quizás no demasiado. Ahí está ya nuestra capa de grano, un poquito más, para también homologar y suavizar todavía más nuestro blending. Bueno, pues ahí está este personaje. Ahora, en el caso del fondo nocturno, y esto lo voy a hacer nada más para mostrarles cuáles serían algunos cambios. Obviamente, pues la capa de LUT tendría que cambiar. Y ahí pues los cambios también podrían ser muy específicos, ¿no? Tenemos la sombra, pues la sombra se puede quedar así como está, no hay problema, porque finalmente incluso en la escena nocturna, pues también implica un poco de luz. Entonces, probablemente en el caso de la escena nocturna, pues la sombra nada más le bajaremos un poquito la opacidad para que no sea tan marcada y por ahí funciona perfectamente bien. Ahora, vamos a agregarle, en el caso de la escena nocturna, para tratar de recuperar un poquito esos brillos y esas luces de rebote que en una escena nocturna serían mucho más notorias, vamos a hacer aquí una nueva capa encadenada al personaje también. Ok, voy a poner el modo color y voy a tratar de generar algunas luces de rebote, un poquito de luz de rebote, por ejemplo, por aquí, un poquito más por ahí. Vamos a ponerle mejor el modo Lighten. Ahora voy a eliminar un poquito, ¿sí? Porque en los modos anteriores quizás no se estaba viendo. Entonces un poquito por acá. Solo es una lucecita de rebote. Ahora sí. Y quizás también un poquito de amarillo de este lado, de rebote otra vez. Y este efecto ayuda pues más en la noche, como un efecto de luz de rebote nada más. Por acá. Que quizás en la escena diurna pues no se notaría tanto, o no se vería tan evidente, pero pues aquí sí se puede notar más, ayuda
generar un poco más de reflejos, más de rebotes en la escena nocturna que está iluminada de forma más directa. Aparentemente ya no es el sol, ya es un faro o algún tipo de luz dirigida. Y entonces pues ahí tenemos más rebote. Y bueno, vamos ahora a cambiar nuestra capa de LUT. Vamos a utilizar quizás una versión de estas nocturnas. Puede ser esta, puede ser esta. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es, aquí sí la vamos a encadenar para que solo afecte nuestro personaje. Y ya después utilizamos la mascarilla para reducir la fuerza del efecto. Y solamente, bueno, pues lograr la integración un poquito mejor. Y pero sí, habrá zonas que se queden muy oscuras, ¿no? Y listo. Bueno, pues ahí tendríamos nuestro personaje. Claro, podríamos seguir trabajando, dándole un poquito más de luces, de brillo, de reflejos, de un poco más trabajo de acabados. Pero recuerden, aquí también necesitamos trabajar rápido. Entonces, mucho de esto es probar, probar, probar. En cuanto tengan algo que ya les gustó, no casarse con la idea de lograr la perfección en todos sentidos. Siempre cualquier ilustración se puede seguir mejorando, pero a veces nos podemos llegar a obsesionar, es decir, no, es que todavía no me gusta o todavía no me gusta. Y eventualmente pues tenemos que decir, bueno, ya, la ilustración quedó en el tiempo que tenemos para hacerla, quedó bien. Es el sueño de un ilustrador tener todo el tiempo que quiera para hacer una ilustración, pero pues eso normalmente no sucede con ilustraciones que nos mandan a hacer o con proyectos que tenemos que entregar con una fecha límite. Entonces hay que saber en qué momento decir ya está. Y si bien la experimentación pues es interesante, es útil, hay veces que lo que se necesita es que quede, que esté terminada y que funcione. Entonces en ese momento pues ya podemos decir estar satisfechos con el resultado y terminar. Entonces, bueno, aquí ya tenemos dos versiones. Esta sería la versión nocturna y también, bueno, tendríamos la versión que ya les mostré anteriormente, que sería la versión de día. Entonces, bueno, pues en cuanto ustedes terminen, ya nada más sería guardar como PDF para su portafolio. Photoshop PDF, en este caso no necesito layers y ahí lo guardamos. Bueno, pues entonces regreso aquí con ustedes para mostrarles otra vez un poquito el resultado, cómo quedó para mí. Les repito, este video es muy curioso porque no es seguir lo que yo hice. Ustedes tienen su propio personaje y tienen sus propias decisiones y tomarán sus propios caminos y obviamente el resultado puede quedar completamente diferente a lo que yo hice. Simplemente fue pues recordarles el caminito, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que hay que hacer en cuestión de texturas, de identificar la fuente de luz, el origen de la luz, la dirección de la luz, quizás agregar sombras, proyectadas, luces secundarias, luces de rebote, homologar la temperatura de la escena, ocupar alguna capa de LUT, agregar su capa de grano y terminar su ilustración lo más pronto posible. No se trata que sea una ilustración tardada, porque no debemos destinarle demasiado tiempo a este tipo de ilustraciones sencillas, que son personajes simples, que no nos deben llevar más de 4 horas, cuando mucho, a hacer, y ya estoy exagerando. Entonces, obviamente en este momento, pues quizás les lleve un poquito de tiempo en lo que toman práctica, velocidad, seguridad con su trazo y empiezan a tomar decisiones de manera más rápida y más segura. Pero consideren que en algún momento, bueno, pues quizás tengan que ser un personaje de este tipo en 1 o 2 horas
y eso pues va a tener que ser tiempo suficiente para que ustedes puedan llegar a un buen resultado. Por eso les insisto en la, eh, la práctica y el lograr trabajar lo más ágil posible para que no se casen con un proyecto, no se tarden mucho en un proyecto que probablemente tenga un deadline muy cortito. Entonces, parte de este proceso, además de hacerlo bien, es hacerlo rápido. Es algo que ya les he venido comentando. Entonces, no es sacrificar la calidad, es simplemente tomar decisiones más rápido, entender lo que estamos haciendo y lograr un resultado adecuado en el tiempo en el que tenemos. Claro que si nos dieran otros 5 días, 10 días, 2 semanas, pues podríamos hacer esa misma ilustración quizás mejor, pero el propósito es tener algo digno en, en tiempo récord. ¿Ok? Bueno, pues entonces espero que no tengan mayor problema. Obviamente, les repito, este es un trabajo muy libre y es una ilustración, tienen mucha libertad para ustedes tomar decisiones. Por lo tanto, el resultado pues va a tener mucho que ver con sus propios gustos. ¿Ok? Bueno, pues entonces ya nada más regreso aquí con ustedes para recomendarles que no se atrasen en sus videos, que traten de ser lo más constantes posibles, pues para que no se les vayan juntando. Como saben, me pueden localizar en cualquier momento por Teams para una asesoría en tiempo real durante la hora de clase y fuera de hora de clase, pues simplemente me dejan sus preguntas y yo les estaré respondiendo lo más pronto posible. ¿Ok? Pues muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en nuestro siguiente video.